Arrieta, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP, en el programa de Ingeniería Industrial. Esta soy yo. Aquí mi carnet. El día de hoy vengo a explicarles un poco sobre qué es una fuente dependiente de voltaje. Bueno, una fuente dependiente de voltaje es un dispositivo que crea una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, permitiendo el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Básicamente suministra la energía eléctrica necesaria para que los componentes de un circuito funcionen y se mide en voltios. ¿Cuántos tipos de fuentes hay? Hay diversos tipos de fuente de voltaje, cada una con características y usos específicos, como fuente de corriente continua, fuente de corriente alterna y fuente de corriente alterna, generadores de funciones, fuentes reguladas y baterías, entre otros. ¿Qué es una fuente dependiente? Es un componente que genera una corriente o un voltaje en función de una cantidad eléctrica relacionada con otro componente en el circuito. Hay dos tipos principales: fuente de corriente dependiente, que genera corriente en función de otras corrientes o tensiones, y fuente de voltaje dependiente, o fuente de voltaje dependiente de corrientes o tensiones, entre otros. ¿Qué es una fuente de corriente? Una fuente de corriente es un dispositivo que proporciona una corriente eléctrica constante en un circuito, sin importar la resistencia de carga. Se diferencia de una fuente de voltaje que ofrece un voltaje constante. Las fuentes de corriente se utilizan en aplicaciones como amplificadores de corriente, sensores y dispositivos de iluminación LED. Manteniendo una corriente constante, pueden operar en modo activo, generando una corriente constante, o en modo pasivo, ajustando la tensión para mantener la corriente que es constante. Son valiosas en electrónica, para controlar corrientes específicas en circuitos. ¿Cuántos tipos de corriente hay? Fuente de corriente activa controlada, fuente de corriente pasiva. Bueno, compañeros, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro videito. Chao, buenas noches.